Todo el recuento histórico que nos ha hecho José Enrique en el segmento anterior, pues sirve de contexto para nosotros echarle un vistazo a cómo van las relaciones actualmente. Tuvimos la presencia en el país, visita oficial del canciller haitiano. Y bueno, durante una semana discutimos temas de las relaciones bilaterales. Ha sido muy difícil sortear una serie de temas, ponerse de acuerdo con los vecinos. Incluso la propia activación de la Comisión Mixta Bilateral no ha resultado tan fácil. Se acordó precisamente que se va a poner en funcionamiento y también hubo un acuerdo para la restauración de unos bornes que están destruidos, creo que son unos 3, y hay también unos asentamientos de personas que se han hecho en territorio dominicano precisamente por esa situación. Bueno, aparentemente estamos viviendo una época que augura un entendimiento entre los dos países, un proceso de colaboración que puede arrojar resultados positivos. ¿Cómo ves la conducción de las relaciones bilaterales por parte del nuevo gobierno, del gobierno de Luis Abinader? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Fíjate, en la participación y la declaración pública del canciller de Haití, el señor Giuseppe, me parece cuando él plantea que es necesario o exige un cambio de retórica, un lenguaje de la retórica del lenguaje de los dominicanos, no lo hace de forma fortuita o no lo hace de una forma improvisada. Eso es parte de una historia, de una cultura de la retórica haitiana que entra en contradicción histórica con la retórica dominicana, que es la parte de los tres factores que hemos estado estudiando, el recuento que hemos estado haciendo. Primero, la parte de los intentos de colonización. Segundo, la parte de los tratados hasta Trujillo, de la imposición de tratados. Y tercero, la hegemonía, como planteé. Que la hegemonía, que parte de los criterios ideologizantes de los principales intelectuales que formularon esos proyectos integracionistas. Desde cuando Trujillo hasta acá, esa retórica haitiana que parte de la retórica de un canciller precisamente que le precedió hace unas cuantas décadas a este canciller, el canciller Jean Price Marsh, que no era un simple diplomático, es quizás el ideólogo de la integración haitiana, de la negritud, como le dicen desde el punto de vista literario. Era un etnólogo, un geólogo y un historiador que escribió el libro La República Dominicana y la República de Haití, que es un libro que sirvió de fase de discusión de los intelectuales más prominentes de la época de Trujillo, diplomático en 1946. A este le respondió Peñavalle, a este libro le respondió Emilio Rodríguez de Molisi, que me parece que fue el más magistral que todos, cuando este planteó, como parte de este lenguaje que es parte de esa ideología o de esos propósitos ideologizantes de imponernos desde Haití una cultura haitianizante, culpándonos a nosotros de un anti-haitianismo que no existe, pero que sí per se, por naturaleza, por idiosincrasia, el pueblo dominicano se siente contestatario y resistente a un país, a una nación, a un Estado que nos invadió por más de 14 veces, empezando en la gran batalla de Limonada en el 1691, el 21 de enero, que de ahí acá se conmemora el Día de la Altagracia, en honor a esa batalla, porque fue, según lo invocaron los ateros ceibanos que se unieron con los españoles, y derrocaron a los franceses en esa batalla. Entonces, parte de esto
en este libro, por ejemplo, como parte de esa retórica ideologizante o hegemonizante que han querido, a través de organismos internacionales, han querido poner en esta parte de nuestra nación, es que ellos plantean, y esto también consorciado desde el punto de vista ideológico por destacados sociólogos e intelectuales dominicanos, por ejemplo hay que ver lo que escribe muy interesante Rubén Sillier, cuando habla de la ideologización de la cultura dominante, de la clase dominante, al pueblo dominicano, del anti-haitianismo, que en el pueblo dominicano existe un haitianismo por naturaleza, por idiosincrasia, impuesto desde las clases dominantes, desde cuando Trujillo. Pero esta no es más que la respuesta a esta imposición que se demuestra todavía en los hechos. Precisamente la revelación de Federico Enríquez y Graterol fue muy interesante, hace menos de 2 meses, cuando reveló que en Haití se sirve de texto un libro, La historia de Haití, escrito por el historiador Crisóstomo, que usted puede verlo en Amazon, se lo envían hasta sin pagos de envío. Este libro de texto enseña en las escuelas haitianas que la República Dominicana es un territorio que pertenece a Haití, pero que tiene un pueblo muy rebelde, insubordinado. Eso lo enseñan allá como parte de ese proyecto integracionista que se ha continuado. Y este diplomático que ha servido de criterios en el manejo de la política exterior y de la política de Estado de Haití, que son realmente los que han sido antidominicanos, porque los dominicanos siempre hemos sido abiertos, nunca lo hemos invadido, nunca la República Dominicana invadió Haití. En este libro él dice que los dominicanos sufrimos de un bobarismo colectivo, basado en lo que le llaman el síndrome de Madame Bovary, basado en el libro de Gustave Flaubert, que se trata de que aquella es una condición especial que trata de que cuando una persona por sueños, ambiciones desproporcionadas con la realidad, no logra satisfacer esas ambiciones y se ve frustrado por la realidad. Pero no se trata del pueblo dominicano. Ese bobarismo se puede achacarle a las clases, a las élites que han ostentado el poder, a esta oligarquía que ha ostentado el poder en Francia, en Haití, y al pueblo haitiano que ellos han ideologizado para mantenerlos manipulados. Porque el mismo Charles Jacob y el George Jacob, uno de los ideólogos del integracionismo haitiano, plantean una frase que para mí es célebre. Los haitianos, dice, los haitianos piensan como franceses y reaccionan como africanos. Y ellos no han, y lo que los tildan a nosotros, como lo tilda en ese libro Jean Price, que Joaquín Balaguer escribió La isla al revés, también como una respuesta a ese libro. Él dice que nos echa la culpa a los dominicanos del antihaitianismo y que los dominicanos creemos que la culpa de todos los males de la República Dominicana se debe a los haitianos, por la dominación haitiana, por las invasiones haitianas. Y yo planteo que el bobarismo colectivo lo tienen los haitianos, porque ellos son los que se creen blancos. Otra diatriba de Price que dice que los dominicanos no creemos blancos. No, son los haitianos, principalmente de la clase dominante, de esa élite, que se creen franceses, tal y como lo dijo ese correligionario de ellos, George Jacob, que dice que los haitianos piensan como franceses, y es cierto. Ellos hablan 2 idiomas, ellos hablan un dialecto, el creol y el francés, y hablan hasta el inglés. Pero ellos no sueñan con naturalizarse o hacerse ciudadanos en Nigeria, que el rey de Nigeria, hace poco menos de 3 o 4 años, otorgó el derecho a la nacionalidad de todos los haitianos en Nigeria de África. No, ellos se identifican con Francia, que es donde colocan sus grandes capitales. Recuérdate que Bobby Dock, el hijo de Papa Dock, de Duvalier, murió en un castillo que su padre construyó en Francia, murió allá, y los élites políticas cuando huyen
o son exiliados de Haití, es a Francia que van. Incluso Martelly llegó a un acuerdo con el presidente Hollande de Francia para que pague la deuda, esa deuda que le cobró Francia, la deuda de la independencia, para que le sea devuelto ese dinero, y Hollande lo firmó que sí, que en calidad de ayuda, de ayuda humanitaria, le iba a devolver ese dinero de la deuda de la independencia. Entonces son ellos los que han tratado de imponernos planes y acuerdos que a los cuales nosotros no hemos resistido, y los usan a través de organismos internacionales. De lo que se trata ahora no es más que una réplica del plan Éxodo del 1992-93, cuando el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, que se quería someter a la República Dominicana a un plan de acogida de refugiados que no se pudo llevar a cabo. Ese es el plan de que habló el doctor Jacín al inicio del programa. Exactamente. Que en lo cual trabajó la embajadora Donna Rina, estadounidense aquí en República Dominicana, la señora Donna Rina, que lo planteó justamente en esa coyuntura, cuando se impusieron sanciones contra Haití que generaron una estampida, y entonces los haitianos estaban siendo ubicados, tuvieron que ser ubicados en Panamá una parte, y después entonces en Guantánamo, más no en República Dominicana, porque Balaguer no consintió el establecimiento de esos campamentos refugiados. Y la investida más grande llegó precisamente, y esos son planes que forman parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, que la dirige Gonzalo Vargas Llosa, el hijo del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, cuya embestida propagandística, ideológica y mediática más fuerte que vivió la República Dominicana fue en la década del 2000, 2007, 2009 hasta el 2013, cuando se emite la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y Vargas Llosa escribe un artículo en el periódico El País acusando o catalogando esa sentencia como hitleriana, comparada a las ordenanzas o los decretos de Hitler, prohibiendo la nacionalidad a aquellos judíos que habían nacido o que eran hijos de judíos que vivían muchos años en Alemania, y acusándonos de apatridia. Y su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, es cuando inicia esa campaña, estando acreditado como diplomático en la República Dominicana, la continuó, que el gobierno debió abogado en la necesidad de pedir, representante de ACNUR aquí en el país, ¿sí?, de pedir su retiro en esa época. Muy bien respondió Federico Cuello, el embajador en nuestro diplomático en Inglaterra, cuando él le respondió en una interrogatorio o una entrevista que le hicieron en el Parlamento, en una comisión de los Lores de Inglaterra, que él le dijo, bueno, es que la Constitución haitiana establece la nacionalidad de los haitianos, aunque nazcan en otros países, por jus sanguinis. Y eso se ha tratado mucho desde el punto de vista jurídico. O sea, ellos continúan, igual que como los judíos mantienen su nacionalidad incluso por generaciones perennes, y otros países como España. Entonces ellos mantienen su nacionalidad, pero aún así se emitió la sentencia 169-14, donde se aprobaba el plan de naturalización, que se naturalizaron y se regularizaron el estatus de unos 250,000 haitianos, dando la embestida y la amenaza de sanciones internacionales, de sanciones económicas al país. Nos vimos abocados a esto, se regularizaron, y eso tiene una razón jurídica y era justo. El tema que planteó el doctor Jacín al inicio de la entrevista, del plan que se concibió en el Instituto Nacional de las Migraciones, frente a la posibilidad de que se produjera una estampida desde Haití hacia República Dominicana. Ese tema que lo ha estado tocando Pelegrín Castillo y otros intelectuales dominicanos, ¿tú cómo lo ves? Mira, ese plan que fue planteado en el gobierno anterior, en el 2019, lo continúa aquí el Instituto Nacional de Migración, lo dirige el director de Migración, Wilfredo Lozano, la Organización Internacional de Migración,
que es un organismo de las Naciones Unidas, de la ONU, auspiciado y financiado, tanto con la asistencia técnica y el financiamiento en la formulación del plan originalmente. Llama la atención esto, además de que es un plan que parte de la premisa de un análisis más o menos somero, me parece que debe ser desde el punto de vista sociológico y económico más objetivo. Ellos parten de la premisa de que supuestamente la crisis económica y política en Haití provocaría estampidas de haitianos, y lo establece en 13 escenarios probables. Primero, que durante 90 días podrían emigrar, podrían salir de Haití hacia República Dominicana 500 haitianos diarios, que en un promedio de 90 días serían un estimado de 45,000 haitianos. El último escenario probable es que la estampida sea de 1,000 haitianos, Esto, ellos plantean que hay zonas críticas principales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, por la parte del sur, la parte norte, como provincias críticas. Termina el plan, claro, eso sería el país de acogida. Esto tendrían categoría de refugiados. ¿Qué significa esto? Como parte del derecho internacional humanitario, significa que la República Dominicana tiene que acogerlos, ubicarlos, ya sea en campos de concentración, si son muchos, de concentración no, de refugiados. De refugiados, en campos de refugiados, ubicarlos en casa, proveerles empleo, alimentación, garantizar la salud, la educación, porque esto es parte de lo que establece el derecho internacional. Entonces, se plantea Los críticos de ese plan dicen que pudiera tener un efecto llamada. O sea, que se ve como una especie de invitación a los haitianos. Miren, si ustedes cruzan masivamente, este es el trato que nosotros le vamos a dar. Sí, como la vez de los marielitas. Ajá. Si se van en Barça a Miami, ya Fidel le abrió la puerta y se fueron miles y miles. Pero ¿qué sucede? Que en este caso es cierto, se produciría un efecto dominó, como dicen. En este caso, me llama la atención lo siguiente. Ellos lo definen en la última página del plan de contingencia, definen quiénes son los protagonistas fundamentales para costear este programa, el presupuesto de este programa. 2 socios, el Estado Dominicano y la Organización Internacional de Migración, o sea, y las Naciones Unidas. El Alto Comisionado, la ACNUR, son 2 socios. O sea que la República Dominicana tendría que asumir el costo de subsidio de estos refugiados. Entonces yo planteo lo siguiente: las principales potencias que están en deuda con Haití, su madre patria, Francia, Canadá y los Estados Unidos, que le prometieron 20,000 millones de dólares cuando el terremoto y nada más le enviaron 2,000 millones. Y Canadá, que tiene territorios baldíos, miles y miles y miles de kilómetros baldíos, pues muy bien pueden darle acogida en calidad de refugiados. ¿Qué tan real es la posibilidad de que se produzca esa estampida que se está previendo en ese plan? Bueno, que ya se ha planteado la coordinación y un cronograma de trabajo con el COE, el Ministerio de Defensa, el DNI, o sea, toda una serie de organismos que servirían de logística, de plataforma operativa para esto en el primer trimestre del 2021. Señores, respalden la firma del documento que está pidiendo el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, para que firmemos todos en símbolo de protesta de esto, porque esto deben resolverlo las grandes potencias que han saqueado junto a las oligarquías enquistadas en el poder en Haití, este pueblo haitiano. Bien, José Enrique, muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en Horas Extras. Ya en un próximo programa le echaríamos un vistazo
a la realidad actual del vecino Haití. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, en otra entrega de Horas Extras.